¿Sabes qué tiempo es? Es tiempo de un story time. Hola, bienvenidos a Truth Unspoken. Como saben, estamos con una serie de videos que se titula ¿Qué tan grande es tu Dios? En el video de hoy quise salir un poco de lo ordinario y no contarles solamente una historia de la Biblia. En el video de hoy te voy a compartir un testimonio que me hubiera gustado muchísimo que alguna de las personas involucradas les compartieran directamente, pero por cuestiones de salud no se pudo y heme aquí. Esta historia comienza hace 30 años. Hace 30 años, una chica de 19 años se embaraza y por su tipo de sangre le dicen que iba a ser un embarazo de muy alto riesgo. Y los doctores le dan dos opciones. Termina con su embarazo y salva su vida o continúa para salvar la vida del bebé. Pero su vida estaba en alto riesgo. Esta chica es mi madre. Ella decidió continuar con su embarazo y tal cual le dijeron los doctores, fue un embarazo terrible. Llegó un punto donde no podía soportar ni siquiera la comida. No tenía fuerzas, no podía seguir adelante. Entonces la hospitalizan. Mi madre pasó mucho tiempo en el hospital durante su embarazo. Básicamente lo que pasaba aquí era de que su tipo de sangre es A negativo. En un embarazo normal tus anticuerpos pues asimilan que estás embarazada y empiezan a crear nuevos anticuerpos para ayudarte a ti y al bebé. Lo que le pasó a mi madre fue que sus anticuerpos estaban en constante batalla contra el bebé. Todo muy horrible porque su cuerpo se estaba atacando a sí mismo y al bebé y toda una batalla. Todo el mundo le decía a mi mamá que pues perdiera al bebé, ¿no? Que tuviera un aborto y que salvara su vida, pero ella decidió que no, que iba a seguir adelante, que por una razón se había embarazado. Llegó un punto donde efectivamente tuvieron que hospitalizarla y pasó meses a base de suero porque no podía ni siquiera ingerir alimento, lo que la llevó a perder demasiado peso y según cuenta mi abuela parecía un esqueleto con una bola en el centro. Mi madre llegó a verse tan mal que el médico le dijo a mis abuelos que ya no había nada más que pudieran hacer, que si ella no deseaba abortar, iba a morir. Mi madre seguía insistiendo en que no iba a abortar y que no iba a perder al bebé, así que la desahuciaron. Y le dijeron a mi abuelo en específico que tenía que llevársela para que muriera mínimo en su hogar, porque ellos ya no podían hacer nada. Si ella no quería tomar esa decisión, pues ya no podían como seguirla atendiendo, ya no estaba en sus manos y que iba a morir pronto. Obviamente, tanto mi papá como mis abuelos se vieron muy tristes y muy desesperados y no sabían qué hacer, pero iban a respetar sus deseos. Así que la llevaron a su hogar y esperaban que lo más horrible no sucediera. Mi abuela tenía una amiga que era cristiana. Esta señora en específico siempre le compartía a mi abuela de Cristo y le decía que ella debería olvidarse de sus santos y de sus cosas y tomar una decisión por Dios. Mi abuela creía mucho en esas cosas de la brujería, limpiezas y todo eso, pero cuando mi mamá se vio muy mal, no supo a dónde acudir. Ella ya no sabía qué hacer ni cómo poder salvar la vida de su hija. Llega esta amiga y le dice, tienes que orar a Dios para que salve a tu hija. ¿Qué sigues esperando? ¿Por qué te sigues afanando y estás de necia? Tu hija se está muriendo. Olvídate de todas tus creencias, olvídate de todos tus santos, pídele perdón a Dios por todos tus pecados y ora y lucha por la vida de tu hija. Una noche, mi abuela muy desesperada fue a su cuarto donde tenía un altar enorme con santos y rosarios y velas y todo, y lo volteó a ver y decidió que si lo único que ella tenía que hacer era deshacerse de sus cosas para que su hija viviera, lo iba a intentar. Entonces empezó a romper todas sus imágenes y empezó a clamar a Dios. Mi abuela siempre me ha contado acerca de esta noche. Mi abuela dice que sintió una gran batalla mientras ella oraba y una gran, como si estuviera peleando con algo. Ella dice que en el momento no entendía qué estaba pasando, ni por qué se sentía tan cansada y como si la estuvieran arrastrando o estuviera pataleando contra algo, ¿no? Pero ella dice que empezó a orar y empezó a clamar y le empezó a decir a Dios, ¿no? Así como de, tú sálvame a mi hija, ¿no? O sea, si tú en realidad existes, sálvala. Yo no quiero que ella se muera, o sea, por favor, permítele volver a vivir, permítele estar sana, ayúdame, ¿no? Entonces mi abuela me contó que ella estuvo orando toda esa noche, destruyó todo su altar, se puso a orar y orar y orar, y dice que llegó un punto donde realmente ella sintió como ya no podía más y simplemente se dejó caer en el sillón que tenían al lado de la cama de mi madre. Mi abuela me dijo que al día siguiente ella se despertó y vio la cama vacía y que lo primero que se vino a la mente fue, mi hija ya se murió. Seguramente mi esposo se la llevó, no me quiso despertar y ya se murió. Y ella estaba deshecha. Y dice que en eso escuchó que del baño venían ruidos. Entonces dice que cuando entra al baño, oh sorpresa, ve a mi mamá y que mi mamá voltea y le dice, tengo hambre. Tengan en cuenta que mi mamá tenía meses que no había comido nada. Tenía meses en cama y no había forma física en la que ella tuviera fuerza suficiente para ponerse de pie, bañarse
y seguir adelante. Mi mamá se bañó, se arregló, se pintó, se puso tacones y fue a ver a mi papá. Cuando mi papá la vio, que la vio toda arreglada y ahí parada fuera de su trabajo, dijo, pues esto es un fantasma, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya se murió, algo pasó, ¿no? Entonces mi papá corrió a ella y vio que sí era ella, ¿no? Entonces mi papá dijo, pues seguramente perdió al bebé, ¿no? Si ella está aquí es porque ya no hay bebé. Y se puso a llorar. Y mi mamá así como de, tranquilo, todavía hay bebé. Mi abuela dice que fue en ese instante en que ella supo que Dios era un Dios verdadero, porque literalmente salvó de la muerte a mi madre. Los médicos no se explican por qué su embarazo pudo llegar a la conclusión. Los médicos no se explican por qué después de meses de estar postrada en una cama desahuciada, fue que ella vivió. De un día para otro todo estaba bien. Mi abuela sabía que era ese Dios que su amiga siempre le contaba, el que había salvado a su hija. Así que mi abuela tomó una decisión por Cristo, lo cual llevó a que después tanto mi madre como mis tíos tomaran una decisión por Cristo y así la cadena hasta llegar a mí y mis hermanos. Isaías 41, 9-10 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No solo Dios permitió que mi madre, después de estar desahuciada, se recuperara como si nada, sino que le permitió tener 2 hijos más. La última vez que mi madre se embarazó, el doctor le dijo, ¿está usted loca? O sea, está viendo su tipo de sangre y aún así decidió embarazarse no solamente una segunda vez, sino una tercera vez. Pero por la misericordia de Dios, mi mamá jamás volvió a tener tantas complicaciones en su embarazo como las tuvo con mi hermano. Hay muchas veces que creemos que hay ciertas situaciones en nuestra vida que están fuera del control de las manos de Dios. Pero déjame decirte que no es así. A veces leemos las historias de la Biblia y decimos, ok, es que eso fue hace mucho tiempo, Dios ya no obra así. No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre hablamos de cómo Dios levantó a Cristo de entre los muertos, de cómo Cristo hizo muchas proezas, de cómo sanó enfermos, levantó también a gente de los muertos. Y como ya hemos visto en las historias, tiró un muro con solo darle vueltas, incendió un holocausto que estaba húmedo. Pero Dios no es solo un Dios de cuentos, no es solamente un Dios de historias en un libro, es un Dios vivo, es un Dios que tú puedes ver en tu vida, y si no la puedes ver en tu vida, quizá la puedes ver en la vida de la gente a tu alrededor. Dios no quiere soldaditos perfectos que crean que todo está bien en su vida, no, quiere personas que sean capaces de reconocer sus debilidades para que en sus debilidades se vea la fortaleza de Él.